Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre el cuento. El cuento es una narración breve de hechos imaginarios protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Partes del cuento. Primero, principio. Indica cuándo sucede la historia, quién es el personaje principal y el lugar donde suceden los hechos y cuándo suceden. Segundo, nudo. Habla de lo que le ocurre al personaje principal. Se conoce el problema al cual se enfrenta y la forma de resolverlo. Tercero, desenlace. Es cómo se siente el personaje principal. Es la resolución final del conflicto que se ha planteado a lo largo del nudo. Puede ser un final cerrado o un final abierto. A continuación, encontraremos un ejemplo de cuento. Se llama Las distintas caras de la luna. Era una vez un joven astrónomo llamado Antón. Estaba enamorado de la luna y pasaba noches enteras observándola. Conocía perfectamente sus cráteres, los fenómenos lunares visibles desde la Tierra que se manifiestan en forma de eclipse y mareas, y soñaba con sus montañas. Pero cada 28 días Antón entristecía porque dejaba de ver a su amada, porque mientras duraba la luna nueva, ella desaparecía y no le hacía ni siquiera un guiño. Durante esas noches, para él eternas, Antón se desesperaba. Y por el mismo motivo sentía que solo era plenamente feliz cada 28 días y esperaba impaciente la gran cita con la luna llena, cuando su amada estallaba con todo su esplendor. Aquí encontramos que el texto está dividido en 3 partes. El primer párrafo es donde se encuentra el principio. Habla del personaje y lo que sucede en torno a él. En el segundo nos menciona la ausencia de su amada, que es el problema por el cual se desarrolla la historia. Y por último, el desenlace, encontramos que su amada vuelve y tienen un final feliz. Elementos del cuento. Primero, el narrador o personaje que cuenta la historia. Segundo, los personajes que pueden ser principales o secundarios. Tercero, la idea principal. Cuarto, la acción o serie de acontecimientos que se relatan. Quinto, el espacio y el tiempo en el que ocurren los acontecimientos. Sexto, existen 2 grandes tipos de cuentos, el cuento popular y el cuento literario. Aquí tenemos una historia que se llama Misterio por la noche. La noche de Halloween, cuando eran las 12, en la plaza de un pueblo los niños estaban jugando al escondite. Varios de ellos, que estaban escondidos en una alameda a las afueras del pueblo, vieron algo extraño que se estaba formando en el cielo. Primero, se hacían formas en el cielo que resaltaban en la oscura noche. Los niños se asustaron mucho, pasaron de jugar y fueron a avisar a sus padres. También la gente mayor que estaba en el bar salió a verlo, porque no creían a sus hijos, pero al verlo se sorprendieron. Al cabo de unos minutos se formó una seta, primero de color naranja y luego roja. Las personas mayores empezaron a hacer comentarios de que también se habían formado antes de la guerra civil, pero otras personas pensaron que era un ovni que venía a avisar de que la noche de Halloween era solo suya. Todas las mujeres salieron a la puerta de sus casas. Las mujeres empezaron a hablar de que un día cuando se escapó un criminal de la cárcel también se formó. Cuando toda la gente se fue a dormir, se empezaron a oír pasos, ladridos y golpes en la puerta. A la mañana siguiente, toda la gente salió a las puertas de sus casas. Los vecinos empezaron a preguntar que si sabían lo que eran esos ruidos y ya no estaba la seta. En este cuento encontramos un narrador que es el que va describiendo lo que sucede en la historia. Los personajes, que son los niños y los adultos. Una idea principal, que es la aparición de la seta. Una acción y serie de acontecimientos que relatan desde la aparición hasta la desaparición de la seta. El espacio y el tiempo en el que ocurren los acontecimientos es en la noche de Halloween y al día siguiente. Tipos de cuentos.
Tenemos 4 grandes tipos de cuentos. El primero son los cuentos maravillosos. Se caracterizan porque sus personajes generalmente son príncipes, princesas o hadas que se enfrentan a seres malvados que le quieren hacer daño. El segundo son los cuentos de terror. Narran situaciones de suspenso en donde el lector siente miedo por lo que le pueda suceder al protagonista. El tercero son los cuentos de ficción. Presentan personajes fantásticos, en ocasiones robotizados o seres de otro mundo. Se mezclan elementos científicos, irreales o futuristas. El cuarto son los cuentos policíacos. Narran sucesos que tratan sobre la solución de un crimen o delito entre sus personajes. Siempre se encuentra un policía o un investigador. Muchas gracias. Espero les haya gustado.